Se nos pide resolver y verificar la ecuación lineal dada en una variable. Resolver una ecuación lineal significa determinar el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera, y resolvemos la ecuación aislando la variable en un lado de la ecuación. Esto se clasifica como una ecuación de varios pasos. El primer paso es simplificar ambos lados de la ecuación limpiando paréntesis y peinando términos similares. Para borrar los paréntesis, distribuiremos dos negativos. Distribuyendo dos negativos, tenemos 2 veces negativos x, que es negativo 2x. Y luego negativo 2 veces negativo 8 es positivo 16 dándonos más 16. Recuerde que podemos pensar en esto menos 8 como 8 negativos porque este producto es equivalente a negativo 2 veces la cantidad x más 8 negativos. Distribuimos dos negativos en esta forma. Observe cómo obtenemos negativo 2 veces x, que es negativo 2x, y luego negativo 2 veces negativo 8 es positivo 16, dándonos más 16. Y todavía tenemos más 14 es igual a 75 menos 21. Todavía estamos simplificando ambos lados de la ecuación. El siguiente paso es combinar términos similares. A la izquierda, 16 más 14 son 30. El lado izquierdo se simplifica a negativo 2x más 30, es igual al lado derecho, 75 menos 21, es igual a 54. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable, lo que significa que queremos sumar o restar para aislar 2x negativos, lo que significa que necesitamos deshacer esto más 30 realizando la operación opuesta a ambos lados de la ecuación. El siguiente paso es restar 30 en ambos lados. Simplificando, 30 menos 30 es 0. La izquierda se simplifica a negativo 2x. Tenemos negativo 2x es igual a 54 menos 30, es igual a 24. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable y resolver para x. Negativo 2x significa negativo 2 veces x. Para deshacer la multiplicación, dividimos ambos lados por dos negativos. A la izquierda, 2 negativos divididos por 2 negativos se simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos x igual a 24 dividido por 2 negativos, igual a negativo 12. La solución a la ecuación es x igual a negativo 12. Vamos a verificar esto sustituyendo x por 12 negativo en la ecuación original. Realizando la sustitución, tenemos negativo 2 veces la cantidad, sustituyendo x por 12 negativo, tenemos 12 negativo menos 8. Y luego más 14 es igual a 75 menos 21. Y ahora simplificamos ambos lados de la ecuación siguiendo el orden de las operaciones. A la izquierda, primero simplificamos dentro de los paréntesis. Negativo 12 menos 8 es negativo 20. Tenemos negativo 2 veces negativo 20 más 14. A la derecha, restamos. 75 menos 21, sabemos que es 54. De vuelta a la izquierda, multiplicamos antes de sumar. Negativo 2 veces negativo 20 es positivo 40, lo que nos da 40 más 14 es igual a 54. Y 40 más 14 es 54. 54 es igual a 54 es cierto, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.